que desarrollan embrión en su ciclo biológico. Y esas son lo que se conocen como plantas terrestres, ¿sí? Y ese grupo de organismos es lo que es distinto de otros organismos verdes, donde naturalmente viven en el agua, que son las algas. ¿Está? O sea que en este curso nosotros vamos a ver embriófitas. ¿Está? ¿Y por qué voy a este nombre? Porque en las nuevas clasificaciones, cuando hablamos de reino vegetal, en ese reino vegetal se incluyen también algunas algas, porque comparten un montón de características con las que conocemos nosotros como plantas. Entonces, en las nuevas clasificaciones, cuando decimos reino plantae, están esto que nosotros visualizamos como plantas y algunas algas bastante evolucionadas o que aparecieron último en la escala evolutiva. Todo eso es el reino vegetal, pero en ese reino vegetal tenemos algas y no algas. Estas que no son algas son las embriófitas. ¿Está? Antes, en el reino vegetal solo estaban estas, pero ahora le sumaron estas. ¿Está? Entonces, cuando decimos reino vegetal, es como que decimos vegetales o plantas. Entonces, algunas personas, algunos taxónomos, le llaman plantas a algunas algas. Entonces, ¿cómo diferencio estas plantas algas y estas plantas no algas? Estas son las embriófitas. ¿Está? Quiere decir que en este curso vamos a ver un grupo nada más de organismos dentro del reino vegetal. Vamos a ver las embriófitas, ¿está? Las que el común de la gente visualiza como plantas, ¿está? Bien, voy a compartir ahora pantalla para ver una presentación. Esperen. Voy a borrar todas estas. Espérenme un cachito, que ya me desaceité con esto de las... Esperen que voy a abrir el... No, esta no. Acá. Ahora me dicen si lo están viendo. Sí. ¿Están bien? Bueno, muy bien. Entonces ahora sí. Me voy a... Ya estoy, esperen que estoy corriendo las cosas del lugar para no... Ahí está, listo. Bueno. Esta presentación después yo se las dejo compartidas en el Moodle, ¿sí? Y bueno, y así vamos a hacer. Hacemos la clase, miramos la presentación y después yo le subo la presentación. Para no generar nuevos espacios de consulta, vamos a hacer que cada clase, por ejemplo, las clases que ahora les voy a contar, no en todas voy a poder estar como hoy de manera sincrónica, porque para que a ustedes no se les superponga con ninguna materia que tiene que ver con el plan, las clases quedan los lunes y los miércoles de mañana. Pero yo los miércoles de mañana estoy dando clase presencial en mi universidad, ¿sí? Yo estoy dando en mi universidad en este momento 3 materias, una para la licenciatura en biología, una para el profesorado, como dijo Vanessa, pero yo también doy una materia en la carrera de farmacia que se llama farmacobotánica, donde hablamos de plantas medicinales. Así que tengo tantos horarios de clase que no me quedaban, salvo este hueco, no tenía opciones de ofrecerle a Carlos otro momento que yo pueda estar de manera sincrónica. Entonces yo tengo 4 clases con ustedes, las 4 iniciales,
los lunes, o sea, este lunes y el lunes que viene, voy a estar de manera sincrónica. Y la clase del miércoles se las voy a subir, ¿sí? Pero al lunes siguiente la charlamos, o sea, si ustedes se toman el tiempo de mirarla en el espacio que tengan, ¿sí? Después la podemos charlar, ¿está? No quiero que quede nada sin entender. Yo trato de hacer presentaciones que más o menos sean bastante claras, pero cualquier cosa lo vamos charlando sobre el camino. Bueno, estos son los objetivos de esta unidad 1, que es la unidad que ven conmigo. Hablar de esto de la historia evolutiva de las plantas terrestres. Las plantas terrestres son las embriófitas, ¿sí? Alguien me puede decir, uy, pero hay plantas que son acuáticas. Es cierto, pero en este camino evolutivo, la evolución o la aparición evolutiva de las plantas fue en la Tierra. Y luego, a partir de esa aparición con vida terrestre, algunas fueron torciendo sus caminos, variando, ¿no es cierto? Fueron adquiriendo adaptaciones muy específicas y dentro de esas adaptaciones apareció la capacidad de sobrevivir totalmente sumergida o semisumergida, ¿sí? Pero en el camino evolutivo hay un salto desde la vida netamente en el agua, que es lo que tienen las algas, a la aparición de la primer planta terrestre. Entonces, bueno, vamos a ver un poquitito de ese camino evolutivo hoy y después vamos a ir estudiando los distintos grupos de plantas embriófitas desde la anatomía y desde el sistema reproductivo. Vamos a ver que hay distintos grupos, algunos que no forman semilla, otros que sí forman semilla, y unos que tienen tejido vascular y unos que no tienen tejido vascular. Esos grupos los empezamos a ver a partir de la clase siguiente. Hoy vemos un poquitito cómo aparecen estas plantas terrestres. Al estudiar esta idea de cómo aparecen, es como que lo podemos pensar como la conquista de un nuevo ambiente. ¿Y por qué hablamos de conquista? Porque el camino evolutivo que se ha tejido, por lo menos hasta ahora, es que las plantas terrestres surgen o derivan de las algas. Es decir, de organismos que surgieron antes en la escala evolutiva y que vivían netamente en el agua. Entonces, si pensamos que una alga fue a conquistar un nuevo ambiente o se introdujo en un nuevo ambiente, es esa idea la que aparece reflejada en los libros cuando hablamos la conquista de un nuevo ambiente. En esta idea de conquista de un nuevo ambiente, podemos mirarlo desde la historia que se lee o que se interpretó durante tantos años a través de los registros fósiles, y fue así como se hizo se trazó ese primer camino, apareció esa idea de evolución de las plantas terrestres a partir de las algas, y luego, obviamente, con los avances tecnológicos, aparece otra historia que se reconstruye a partir de estudios de ADN, ¿está? Bueno, ¿estará todo dicho? Seguramente no está todo dicho, porque tanto la historia que cuentan los fósiles es fragmentada. Tiene que ver con los fósiles que se han descubierto hasta ahora, es decir, de los organismos que casualmente se pudieron preservar porque estuvieron en ambientes donde se sumaron un montón de características muy especiales. Entonces, toda historia que se cuenta únicamente a través de fósiles, y vale para plantas como vale para animales también, bueno, son los datos, ¿no es cierto?, que quedaron y a través de lo cual se va hilando un camino evolutivo. Pero siempre está algo por aparecer que trae una nueva idea, o refuerza lo que ya se pensó, o bueno, o aparecen cosas nuevas. Obviamente que la posibilidad de estudiar el ADN, es decir, hablar del genoma, ha traído luz sobre muchos puntos oscuros. Entonces, esto también es un camino mucho más nuevo que el estudio de fósiles, y bueno, a medida que vaya apareciendo material ancestral donde haya
un relicto de material que pueda ser estudiado desde lo genómico, o nuevas técnicas de estudio donde desde lo actual se puedan hacer inferencias de qué pasó antes con ese material genético, bueno, también aparecerán nuevas hipótesis. Por eso también es que un biólogo tiene que aprender que, bueno, yo no me puedo quedar con este libro, todo va cambiando. Por ahí algo muy fácil de intuir es cuando uno agarra los libros con los nombres científicos y en un libro me dice que está en esta familia y en otro me dice que está en otra familia. Y digo, ¿para qué voy a estudiar que esta planta pertenece a esta familia si dentro, no sé, de 5 años otro taxónomo dijo que no, que nada que ver con esta familia, en realidad es pariente de los otros? Bueno, todo está en constante cambio y uno lo tiene que aceptar de esa manera. Entonces, bueno, si uno tuviera que pensar en una clase, uno habla de las ideas que se tejen hoy y siempre hay que tener presente que quizás mañana me encuentre con que la relación de parentesco no es de esta manera, sino de otra manera, y bienvenido sea. Permanente cambio, tiene que ver con todo lo que tiene vida. Miren este dibujito que no tiene nada que ver con que se lo tengan a estudiar, ni muchísimo menos, es uno de los tantísimos dibujos que aparecen en internet cuando buscan el ciclo o el camino de la vida o la espiral de la vida. Bueno, esta idea de que hubo un momento, un punto de origen del planeta, y en esa vida del planeta poco a poco fueron pasando cosas, y en esas cosas que pasaron aparece la vida tal cual la conocemos en algún momento. Con esa mirada, digamos, tenemos bastante coincidencia entre distintos estudiosos del tema, donde la aparición de lo que se conoce como plantas terrestres, acá la pongo como una primera piecita de un rompecabezas, se produjo más o menos en el Ordovícico medio, o sea, hace más o menos unos 470, 500 millones de años, dentro de la era paleozoica. Acá pegué esto, porque por ahí para repasar y ubicarse, acá está la era paleozoica con todas las subdivisiones de los distintos periodos, y acá está el Ordovícico. Bueno, obviamente esto tiene que ver con estudios de registros fósiles, así que ya hablamos de Ordovícico medio y hablamos de aproximadamente 470 millones de años. 470, 500, 450 es lo mismo. Bueno, y entonces este es el punto donde hay una coincidencia en que aparecen estas plantas terrestres, es decir, el objeto de estudio de este curso. Vamos a ver otro gráfico que hice con una línea de tiempo. Y en esta línea de tiempo, esto es un poco para apabullarse, pero no se tiene que estudiar ninguno de estos millones de años. No tiene que ver con eso. Estamos tratando de posicionarnos qué es lo que vamos a estudiar en este curso. Bueno, acá en esta línea, que la hice solo mirando un aspecto, marqué cuándo aparece este grupo, que son eucaria, es decir, que identifica a todos los organismos que van a tener células eucariotas. ¿Se acuerdan de la diferencia? Células procariotas y eucariotas. Sí. ¿Sí? ¿Me pueden decir una característica, la principal, que diferencia a la célula eucariota de la procariota? Sí, presencia de estructuras membranosas internas, organelos. Núcleo, envoltura nuclear. Exacto. Bueno, eso que me dijeron ya está perfecto. Entonces, fíjense, en esta línea del tiempo, los organismos eucariotas aparecen más o menos hace 1500, 2000 millones de años. Desde estos organismos eucariotas hay todo un camino evolutivo donde van cambiando características que tienen que ver con las organelas, principalmente, hasta que este grupo de organismos, las Viridiplantae, viridi viene de verde en latín,
es decir, plantas verdes. Este es el grupo que originalmente era considerado el reino vegetal. Estos organismos verdes, ¿sí? Y que con este nombre de plantas aparecen hace unos 750 millones de años. Pero mucho después, en el Ordovícico medio, hace más o menos unos 470 millones de años, aparecen dentro de estos organismos verdes, multicelulares, ya con una estructura bastante compleja, aparecen las embriófitas, que son las que vamos a estudiar acá, ¿sí? Y que vuelvo a decir, dentro del reino Plantae es solo un grupo, ¿está? Ponemos, acá busqué teclado, otra manera de leer esa evolución, ese camino evolutivo de organismos vivos, y fíjense en ese camino evolutivo, aparecen primero las bacterias, las arqueas. Estos son todos organismos procariotas, y después aparecen los eucariotas, que son los que estaban dibujaditos en la línea de vida que hice en la diapo anterior. Dentro de los eucariotas van apareciendo primero los protistas, ¿sí? Que son organismos que pueden ser autótrofos o heterótrofos, generalmente unicelulares, muy sencillos, y van a también empezar a separarse, diverger otras ramas con otros organismos, como los hongos, los animales, y algunos tipos de algas sencillas, ¿sí? Que quedan dentro de estos grupos basales. Pero una de las ramas evolutivas va hacia organismos donde, fíjense, tampoco se tienen que estudiar esto, pero lo pueden leer, donde van apareciendo características muy específicas, como la aparición del cloroplasto, es decir, un lugar ya, una organela específica donde va a estar el pigmento conocido como clorofila, ¿sí? Distintos tipos de clorofilas, y así, en ese camino evolutivo, aparecen, hace estos 470 millones de años, perdón, antes, porque acá está hablando de las plantas verdes, los organismos conocidos como plantas en líneas generales. Todos estos organismos conocidos como plantas tienen clorofila B. Hay algunos grupos de algas, si ustedes recuerdan, yo no sé si vieron ese detalle, pero los distintos grupos de algas, dentro de las características que hacen a su clasificación, tienen que ver con el tipo de clorofila que tienen, ¿sí? Entonces, todos los organismos conocidos como plantas verdes que forman el reino vegetal tienen clorofila B, por ejemplo, ¿sí? Esto es el reino vegetal, el reino de las plantas verdes. Y en este reino de las plantas verdes, fíjense, en la base están las clorófitas, ¿sí? En el camino evolutivo, luego aparecieron otro grupo de algas, las carófitas, y al final de este camino evolutivo aparecen las embriófitas. ¿Está? Con, obviamente, una serie de características que van apareciendo a lo largo de esa ruta evolutiva. Fíjense, las últimas características que aparecen y que dan lugar a este grupo tan diferente es la aparición del embrión, ¿sí? Y hay otras características que, bueno, después las vamos a charlar. Esporófito multicelular, gametangios, esporangio, cutícula. Bueno, este es nuestro, vuelvo a decir, en todas estas diapos, solo me estoy centrando a este concepto que quiero que quede grabado. Vamos a estudiar las embriófitas. Obviamente le decimos plantas, pero hay que ver en qué ámbito estoy hablando, ¿sí? Si estoy hablando en un ámbito donde hay un conocimiento, yo ya sé que tengo que usar la palabra embriófita, porque en plantas también están las clorófitas y las carófitas. ¿Está? Domésticamente hablamos de plantas y lo que se conoce como plantas son todas, bueno, las plantas que nos rodean, estas plantas terrestres que nos rodean, ¿ok? Vamos a hablar un poco de esta
camino evolutivo y de esta aparición de las plantas terrestres. Y bueno, esta es la, digamos, historia que se ha tejido inicialmente a través del estudio de los restos fósiles. Y bueno, la historia cuenta entonces que a orillas de fuentes de agua dulce, fíjense, no salada, dulce, algunas algas verdes muy chiquititas quedaban parcialmente descubiertas y en esa situación pudieron hacer un excelente aprovechamiento de la luz solar y de los nutrientes que proveían esas zonas ahí lindantes con el agua, siempre cubiertas por una delgadísima película de agua. Es decir, en contacto con el agua, pero no, digamos, a gran profundidad del agua y apoyada sobre un sustrato, porque estando en la costa, estas algas verdes eran algas de cuerpos pequeños, ¿sí? Y estos cuerpitos, entonces, cuando quedaban, digamos, descubiertos por el agua, podían sostenerse justamente porque al hacer el cuerpo, al ser mínimo, no tenía que luchar o que sostenerse o que no necesitaba un recurso para confrontar la fuerza de la gravedad. Es importante retener esta idea de la película delgada de agua y para cubrir necesidades de absorción de agua, de protegerse contra la desecación y de reproducirse. Porque estas algas que comenzaron a tener ciertas habilidades o a estar adaptadas a estar cubiertas mínimamente con agua, siguieron reproduciéndose con gametas flageladas, y esas gametas flageladas necesitan obviamente agua para poder desplazarse y buscar la contraparte, la gameta masculina es la que se desplaza y buscarla en la gameta femenina. Entonces, esas son las algas en las que tenemos que pensar como iniciadoras de este camino evolutivo que finaliza con las embriófitas. Fíjense esto qué interesante, durante muchos años se pensó, se vinculó el origen de las embriófitas con este grupo, o con este grupo de algas verdes, las coecaetales. Sin embargo, y ese camino fue trazado a través de registros fósiles. Sin embargo, cuando aparece esta posibilidad de hacer secuenciación de genomas, bueno, los resultados fueron distintos. Por eso pongo secuenciación de genómas versus registros fósiles. Acá la información que se tuvo fue certera en algún punto donde el origen siempre siguió estando enlazado a las algas verdes. Pero sin embargo, desde hace unos pocos años, unos 7 años más o menos, se encontró que en realidad hay un vínculo más estrecho con otro grupo de algas. Y bueno, y hasta se pudo especificar dentro de este grupo con qué géneros se asocia ese primer eslabón o ese inicio en la aparición, el desarrollo de las plantas, que son estas algas que están acá. De todos modos, yendo a la esencial, estamos en lo mismo. Las embriófitas habrían surgido a partir de algas verdes, ¿sí? De clorófitas. Bueno, vamos a ver un poco estas embriófitas y bueno, las características adaptativas que aparecieron y que resultaron básicas para poder vivir en la Tierra. Y bueno, vamos a ver un poquitito entonces esa evolución de estructuras vegetativas y también de las reproductivas como desde la mirada adaptativa.
Si pensamos en un alga, las algas flotan. Si pensamos en una planta terrestre, es una planta, bueno, que está en el sustrato y que tiene que sustentar su peso. Es cierto que si pensamos en las plantas, vemos que algunas deben tener muchas estructuras que le permitan sustentarse. Cuando pensamos en plantas muy altas, ¿qué planta pueden pensar? Una planta muy alta. Un árbol. Un árbol. Y podemos pensar en una planta chiquitita, chaparrada, ¿no es cierto? Si comparamos una con otra, obviamente alguna tiene que tener mucho más mecanismo para sustentarse que la otra. Pero en cualquier caso, tiene que estar esa mirada de pensar que un organismo que vive en el agua está flotando. Pensémonos a nosotros flotando, no se necesita ninguna estructura específica cuando uno está flotando, mientras que vivir en el suelo, ¿sí? Para que ese organismo esté erguido, si está erguido, debe tener algún mecanismo o algún tipo de adaptación, algún tipo de estructura específica que ayude a soportar ese peso. ¿Está? Bueno, entonces, ese es uno de los cambios estructurales, que eso se ve desde la anatomía y desde la morfología, que aparece en este cambio de vida agua, cambio a vida en la tierra. Y si yo les preguntara, a ver, de lo que se acuerdan de botánica, y tengo que pensar en mecanismos para sustentarse a un organismo que vive en la tierra, ¿qué tipo de estructura puede haber o qué tipo de tejido puede ayudar a que una planta esté erguida? ¿Se acuerdan algún tipo celular o algún tipo de estructura? ¿Cuál va a ser una de las funciones? Claro, porque ahora vamos a ver también, un organismo que vive en la tierra va a necesitar absorber el agua de la tierra, cosa que no le pasa a un alga que ya está en un ambiente acuático. ¿Está? Bien, entonces esa raíz ayuda a la sustentación, ayuda a la fijación del organismo en un lugar, para que ahí pueda absorber el agua y los nutrientes, y no vaya dando vueltas. ¿Está? Bien. ¿Y qué tejido adentro de la planta puede ayudar? Porque por ahí está fijado, pero está todo tumbado. Conocemos algunas plantas que son postradas, de esas que por ahí van creciendo sobre la superficie. Una planta de zapallo, ¿no la tienen visualizada? Sí, alguna rastrera. plantita rastrera. Bueno, pero pensemos en una planta erguida. Exacto. Bueno, miremos o pensemos en ese tipo de planta versus una que está erguida. Ahí hay una diferencia estructuralmente, algo que va a permitir que la planta esté erguida, que la otra no lo tiene y está toda chaparrada. ¿Sí? Pienso en la madera, el suber. Bueno, eso en el caso de un árbol, por ejemplo, a ver, la madera y el suber son cosas distintas. Ya lo vamos a ver en alguna clase, pero lo que llamamos madera son las células conductoras de agua. ¿Se acuerdan cómo se llaman las células conductoras de agua? ¿Ese tejido? Xilema y floema son los tejidos conductores. El de agua es xilema. Bien, entonces, cuando hablamos de la madera de una planta, estamos hablando del xilema. ¿Sí? La madera es el xilema. Entonces, el xilema es muy importante. ¿Está? ¿La chaparrada tiene xilema? Sí. Pero la otra va a tener mucha más cantidad de xilema y por ahí tiene un crecimiento secundario y tiene una segunda etapa de desarrollo de xilema. ¿Sí? Y si pienso en una planta que está erguida pero es verde, no tiene un tronco, alguna hierba, digamos, ¿se acuerdan el nombre de algún tejido que puede dar sustentación y no ser ese suber o no tener esa madera como tiene un tronco? El colénquimo y el... Eso, muy bien, perfecto. O sea, hay tejidos, ¿sí? Que aparecen en las plantas terrestres que no las vamos a encontrar nunca en un alga.
más allá del tejido conductor, ¿no es cierto? Porque no hay tejido conductor básicamente en las algas, y sí las encontramos en las plantas terrestres. Pero en estas plantas terrestres van a aparecer tipos celulares específicos que ayudan al sostén. Un colénquima, ¿sí? Fibras podrían aparecer, esclereidas, ¿sí? Celulares que pueden ayudar. ¿Me escuchan? Bien, bien, bien. Lo último que escuché fue esclereidas. Ah, bien, bien. Y escúchenme, sí, es como que me apareció un cartelito que estaba inestable internet, se ve que hubo como un... Y escúchenme, ¿Están viendo la parte compartida o no? ¿Se desapareció? No, desapareció. Bien, entonces vamos de nuevo a compartir eso. Esperen. Bueno, mientras les voy diciendo que lo que estaba... claro, se me cerró la presentación. Que siempre va a haber, aunque un organismo sea achaparrado o erguido, bueno, eso tiene que ver con la cantidad y el tipo de tejidos de sostén que tenga, ¿sí? ¿Me están escuchando o no? Sí. Ah, bien, bien, bien. Esperen ¿qué pasó acá? Tengo que cerrar la presentación. A ver. No. Bueno, espérenme un cachito. Se me cerró el Genially también, entonces... Ahí voy. Bueno, creo que ahí estoy, a ver. Compartir, acá. Bueno, ahí debe estar, ¿no? Avísenme cuando aparezca. Bien, listo. Sí, se me había cerrado también esto. Bueno, listo. Entonces, flotar versus sustentar, obviamente, tuvieron que aparecer tejidos y demás, que yo decía, puede ser colénquima, buenísimo, o podrían ser fibras, o podrían ser esclereidas, ¿sí? Todo eso ya la cantidad de un tejido, del otro y cómo se dispone hace a los distintos grupos de
¿sí? De nuevo me sale que es inestable. Se corta, díganme por favor si no voy a poner... bueno, qué suerte. Bueno, las primeras plantas, como dice acá, tenían formas muy sencillas y eran pequeñas, ¿sí? Y bueno, esas primeras plantas, ya lo estuvimos diciendo, se confrontaron a la necesidad de tener que obtener el agua, ¿sí? Conservarla. A medida que estuvieron esos organismos o tuvieron la potencialidad de estar un poquitito más alejadas del curso de agua, tenían que tener una manera de conservar el agua, ¿sí? Y esto de mantenerse erguidas, que lo estuvimos diciendo recién, y bueno, soportar la fuerza de la gravedad y también obviamente los vientos, ¿tá? Y poderse mantener erguidos. ¿Qué tiene que ver con mantenerse erguido? La posición erguida permite una mejor captación de la energía lumínica, ¿sí? Todo lo que está, si hay mucha cosa chaparrada, bueno, por ahí puede haber interferencia de lo que esté en un plano superior con lo que esté en uno inferior, ¿tá? Y en cambio lo erguido tiene una competencia distinta en esa adquisición. Bueno, reproducción, algo hablamos también, en el agua versus en la tierra. Las plantas que habitan en el mar y también en agua dulce, acá lo voy a corregir, básicamente que viven en el agua, se reproducen por gametas que nadan. Por cómo nadan, generalmente tienen flagelos, 1 o 2 flagelos. Así son las gametas que habrán visto si vieron los ciclos biológicos de las algas. Todo organismo que vive en la Tierra tiene que asegurarse cerrar su ciclo biológico. Bueno, por ahí, ¿ustedes vieron el ciclo biológico de angiospermas y de gimnospermas en el curso de botánica? Sí, y también en primer año en introducción a la biología. Bien, en ese ciclo biológico hay gametas con flagelos, en el de gimnospermas y angiospermas. No que yo recuerdo, tipo, me acuerdo del polen. Bien. Bueno. O sea, se dispersaban de todas maneras. Bueno, ahora lo voy a decir así. Básicamente, en esas plantas que están últimas en el camino evolutivo, las gametas masculinas no desarrollan flagelos. Están en el último paso del camino evolutivo. Pero hay unas plantas que viven, y que las vamos a ver, ya arrancamos la clase que viene, las briófitas, por ejemplo. ¿Conocen las briófitas? Como los musgos. ¿Sí? Sí. Bueno, ese grupo son embriófitas, son plantas terrestres con una serie de características muy específicas y aparecieron antes, son más antiguas en su aparición que las plantas con semilla que son gimnospermas y angiospermas. Esas plantas y otro grupo como por ejemplo los helechos, las selaginelas, los licopodios, son otro grupo que aparecieron en distintos momentos en esa escala evolutiva. Primero aparecieron los briófitos, luego este grupo de plantas tipo helechos, y luego las gimnospermas y angiospermas, ¿tá? Entonces, estos dos primeros grupos conservan aún esa característica de tener gametas masculinas flageladas. Entonces, su ciclo biológico es lábil, es muy, complejo que se cierre exitosamente porque está ligado muy directamente con la presencia de agua. Si no hay agua disponible, la gameta masculina no puede nadar y por lo tanto no puede encontrar, no puede viajar, nadar o desplazarse hasta encontrar su contraparte femenina, ¿tá? Y esa es una característica ancestral que deriva de sus orígenes, que es el nexo con las algas. ¿Está? Entonces, las primeras plantas que surgieron, todas tenían gametas flageladas. ¿Está? Y
necesitaron entonces de la presencia de agua para que se pudieran desplazar. Y además de algún mecanismo que permitiera que estas gametas flageladas no se secaran o desecaran en el momento de ser liberadas. En esta foto, por ejemplo, después lo vamos a ver en detalle, estoy mostrando estructuras reproductivas que corresponden a un helecho. Y en este caso, en los helechos, fíjense en estas estructuras que son gametangios, el gametangio masculino, el anteridio, acá están formándose, se liberan las gametas masculinas que son flageladas. Estas liberan, sacan, ni bien salen, sacan sus flagelos y tienen que ir nadando hasta encontrar la estructura donde está la gameta femenina, que son los arquegonios. Si esta partecita, si no hay agua que esté cubriendo con una película esta estructura, es imposible que la gameta masculina viaje o se desplace hasta la gameta femenina. Esto se requiere para que el ciclo sea sexual. Por ahí estas plantas, como un helecho, uno corta un pedazo del rizoma y se lleva una planta y genera una planta nueva o permite desarrollar. Estamos hablando de una clonación, una reproducción asexual, muy común en las plantas terrestres. Pero para que se cierre un ciclo sexual en varios grupos de embriófitas, ¿sí? Necesitamos la película de agua porque aún hay gametas masculinas que son flageladas. Bueno, esto es lo que recién dije, esas primeras plantas. Entonces, en ese camino evolutivo había gametas con flagelos. Y entonces el agua siguió siendo o teniendo un rol básico para que se pudieran reproducir o que se cierre ese ciclo sexual. Por eso, las primeras plantas u organismos reconocidos como plantas habitaban en ambientes muy húmedos de tipo pantano, ciénagas, y zonas muy húmedas. Cuando estoy hablando de humedad, estoy hablando de que se genere una película de agua que permita desplazarse a las gametas masculinas. Bueno, si vamos, o si yo no sé si han visto algo de las eras geológicas, no sé si han tenido algún componente de ese tipo en algún curso previo, pero si estudiamos o si leemos un poco sobre las características de las distintas eras geológicas, bueno, el periodo carbonífero es por ahí muy conocido por todo lo que nos dejó, ¿no? Todo ese material que hacemos uso en la actualidad, que tiene que ver con la transformación de la enorme riqueza vegetal que hubo en ese momento. Y esa proliferación de plantas tuvo que ver con no solo con la temperatura, sino con el grado de humedad. Por ese grado de humedad tan alto, desarrollaron enormes bosques de helechos y de licopodios. Estas enormes plantas que vemos en las recreaciones del periodo carbonífero son plantas que vamos a estudiar los representantes que tenemos en la actualidad, que no tienen el tamaño que tuvieron en el carbonífero, pero pensemos, qué barbaridad, estos enormes bosques de helechos y licopodios eran todas plantas que para reproducirse sexualmente estaban liberando gametas flageladas, necesitaban de esa película de agua que rodeaba toda la planta para que las gametas vayan a buscar el arquegonio y la gameta femenina. ¿Está? Es algo que naturalmente no lo pensamos porque vemos bosques en alguna recreación y pensamos en los bosques actuales, que son de gimnospermas y de angiospermas, donde no necesitan la película de agua, porque el mecanismo se ha especializado tanto que la gameta masculina nunca tiene que salir al exterior y desplazarse nadando para llegar a la femenina. Bueno, otra, digamos, rasgo que se evalúa como un rasgo a favor
en este camino evolutivo que fue exitoso, y por eso es que todo se va evaluando de cierta manera, porque podría haber sido que las algas, o que un primer paso digamos, de conquista de un ambiente, y que eso no hayan logrado sobrevivir, ese camino se haya abortado porque digamos, no hubo la suficiente cantidad de beneficios como para que esas plantas pudieran sobrevivir. Sin embargo, el paso a la vida terrestre fue netamente exitoso, y por eso la vida de plantas terrestres es tan diversificada y tan grande. Entonces, ¿qué pasa? En el agua sabemos que hay una absorción de luz, pero una absorción de luz limitada por la profundidad, ¿sí? Si bien la cantidad de agua presente en el planeta es enorme, ¿no es cierto?, el agua no entra hasta el fondo. Entonces, los organismos que viven de la absorción de energía lumínica, porque la necesitan para fotosintetizar, solo pueden estar en cierto rango a partir de la superficie. Entonces, la posibilidad de acceder a un ambiente donde pudieran absorber energía lumínica de una manera más fácil, si se quiere, fue digamos, un gran paso a favor que permitió una proliferación rápida de estos organismos conquistadores de este ambiente, ¿está? Cuando pensamos en digamos, una absorción más libre o más sencilla de energía lumínica, también podemos pensar en los nutrientes de un ambiente y de otro ambiente. Y bueno, obvio, cuando arrancó esta conquista, los nutrientes de la Tierra estaban todos vírgenes, todos disponibles. O sea que los primeros conquistadores encontraron un ambiente donde había un montón de nutrientes disponibles y que en el agua por ahí eran más difíciles de obtener, ¿sí? Esos nutrientes fueron tan favorables que permitió el rápido desarrollo, es decir, como que las ganancias que fueron adquiriendo fueron tan grandes que el avance fue rápido y a un paso escalonado e imparable. ¿Por qué este rompecabezas? Porque fuimos como largando un poco conceptos sueltos que hacen a lo mismo, ¿sí? Y hacen a esta idea de que a partir de esas primeras algas, en esa situación intermedia, costera o de orilla de ese curso de agua, bueno, comenzó el desarrollo de un nuevo grupo de organismos, y bueno, vamos a armar un poco las características de estos organismos, que son las embriófitas, este grupo de organismos que vamos a estudiar nosotros y que son parte importantísima del reino vegetal. Entonces, una de las principales características que definen a las plantas terrestres es el embrión, por eso hablamos de embriófitas. A partir del embrión, cuando ese embrión comienza a desarrollar, va a surgir un esporófito multicelular. Es decir, todas las plantas terrestres tienen un esporófito multicelular, no unicelular, multicelular. Las algas tienen esporófitos unicelulares o multicelulares, pero hay algas que tienen esporófitos unicelulares. Acá no hay ninguna opción para las embriófitas. ¿Qué es el esporófito? A ver, y acá hago un repaso. Si pensamos en el ciclo de vida de las plantas, recuerdan que hay un ciclo con dos fases, una fase 1N y una fase 2N. Sí. A ver, ¿recuerdan un poco? 2N. ¿Sí? ¿Cómo? La fase 2N.
Exacto, esta es la fase 2N, hablamos de esa alternancia de generaciones, ¿no? Un ciclo haplodiplonte. Bueno, entonces el esporófito es la fase 2N, y esporófito lo asociamos a esporas, a esporangio, ¿está? El esporófito es el organismo donde se va a formar el esporangio, y el esporangio es donde se van a formar las esporas, ¿está? Hay una asociación de palabras. Esas esporas se van a generar por meiosis. Entonces ese organismo 2N por meiosis va a dar esporas 1N. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Entonces, del embrión, siempre, el embrión es 2N. Entonces el embrión va a dar un esporófito 2N. Y acá lo importante es el embrión y que el esporófito es multicelular. Estas son características particulares de las embriófitas. Bueno, acá una ventaja adaptativa de que la fase esporofítica sea multicelular es que, bueno, al ser multicelular ese cuerpo es más grande, los esporangios son más grandes o hay mayor número de esporangios y por lo tanto se va a producir una enorme cantidad de esporas, ¿sí? Las esporas que se producen en cualquier embriófita son esporas que tienen una cubierta gruesa de un material que se llama esporopolenina. No importa, cubierta gruesa. ¿Por qué cubierta gruesa? Porque estamos en la Tierra y necesitamos que todo esté protegido contra la desecación. Un aspecto que no importaba o que no estaba desarrollado, obviamente, porque no se necesitaba en el medio agua. ¿Se entiende? Entonces, hablamos de embrión, de esporófito multicelular y hablamos de esporas de pared gruesa. ¿Está? Una característica importante u otra que facilitó la vida en la Tierra es la cutícula y los estomas. ¿Y qué es la cutícula? Es una cubierta a base de una sustancia especial, ¿no? Cerosa. Esta cutícula cubre por fuera a la epidermis. ¿Vamos hasta ahí? ¿Y para qué sirve la cutícula? Para prevenir la desecación. Exacto. Fíjense, seguimos agregando cosas que tienen que ver con la vida en la Tierra. Cutícula. Como está esta membrana, o esta cubierta, no voy a usar membrana, esta capa externa llamada cutícula por fuera de la epidermis, para permitir el intercambio gaseoso, aparecen los estomas. Es decir, la comunión de al menos dos células que tienen un mecanismo de apertura y de cierre, ¿no? Formando esta estructura donde se delimitan una abertura llamada ostíolo y permite la apertura y el cierre de esa, ¿sí? El estoma no es un espacio intercelular, el estoma es una estructura con apertura y cierre que lo regula el metabolismo de la planta. Un espacio intercelular no tiene apertura y cierre regulado, ¿está? Entonces, seguimos agregando características de estas plantas terrestres. Aparece un tejido muy importante, que es el parénquima. ¿Y qué es? Es una reunión de células con distintas funciones metabólicas, como pueden ser la fotosíntesis. Obviamente, el parénquima especializado en fotosíntesis recibe el nombre de clorénquima, ¿sí? Pero además de que algunas del parénquima pueden fotosintetizar, estas células tienen la capacidad de respirar, de almacenar sustancia de reserva, de hacer un transporte lateral. No estamos hablando del transporte vertical que puede ser el xilema o el floema. Y un montón de otras funciones. Este tejido parenquimático es exclusivo de embriófitas o de plantas terrestres.
Bueno, y en relación, fíjense, a la evolución de este parénquima, aparece esta característica, el desarrollo de esta sustancia que constituye la laminilla media. ¿Qué función tiene esa laminilla media? ¿Qué dirían que es la laminilla media? ¿Es parte de una pared celular? Es como lo que Yo no une recuerdo. paredes celulares de dos células distintas. No escuché la primera parte. ¿Es parte de...? Sería como lo que une dos paredes celulares contiguas, ¿o no? Exacto. O sea, no es parte de la pared celular. Es el adhesivo, el pegamento, lo que permite soldar o mantener en contacto estrecho una célula con otra, ¿sí? Justamente viene con el desarrollo del parénquima. Este tejido, es decir, cualquier tejido para tener cohesión entre sus células se necesitó ese cemento para gestar la adhesión entre célula y célula, ¿sí? Entonces, la aparición de esa laminilla viene en relación a la aparición de este tejido conocido como parénquima. Bueno, otro avance, ya desde lo reproductivo, es que los gametófitos son todos multicelulares. Acá también, el gametófito es la otra fase o el otro cuerpo de las plantas. El primero que vimos es el esporófito, es decir, el cuerpo 2N, y el cuerpo 1N es el gametófito. Gametófito viene en relación con gametangio y gameta, ¿sí? En las plantas terrestres, en las embriófitas, siempre son multicelulares. También digo, a diferencia de las algas, donde los gametófitos pueden ser unicelulares. Estos gametófitos multicelulares desarrollan gametangios también muy específicos. Estos gametangios, es decir, estas estructuras donde se van a formar las gametas, están rodeados por células estériles y adentro se van a formar las gametas. ¿Tá? Todo esto nos genera una diferencia neta con lo que pasa en los ciclos biológicos de las algas. Entonces, esta cubierta de células estériles, que es el gametangio, tiene que ver con la protección de las gametas. ¿La protección de qué? Protección contra la desecación. O sea, en todas las plantas terrestres hay un esfuerzo o un trabajo sostenido que tiene que ver con evitar la desecación de la planta, del esporófito, si pensamos en la cutícula, y acá se suma esta mirada de protección sobre las gametas. Bueno, el gametangio masculino es el que se conoce como anteridio, y ese anteridio, que tiene una cubierta estéril con una X cantidad de células, que los vamos a ir viendo a lo largo de la evolución en los distintos grupos, van a dar las gametas masculinas o anterozoides con flagelos en los grupos que aparecieron primero en la escala evolutiva, embriófitos y en las vasculares que no forman semilla, como por ejemplo los helechos. El arquegonio es el gametangio femenino, que va a formar una sola gameta cada uno, que es la ovocélula. Y bueno, también este arquegonio cambia en su aspecto, en tamaño y demás, en estos distintos grupos que vamos a ir viendo. Y vamos a ver también que en algún momento el arquegonio en la escala evolutiva desaparece, igual que el anteridio. Ya vamos a ver cuándo desaparece. Pero en los primeros grupos, los conquistadores de este ambiente terrestre, están los anteridios, están los arquegonios. Bueno, acá cierro esto. Y me vuelvo acá. Esto es solo un cuento de dónde están las embriófitas, ¿no? Entender que esto es lo que vamos a estudiar. Y bueno, y el porqué de algunas características
que tienen, ¿no? Y las características que nos permiten diferenciar claramente a este grupo de las algas, más allá de está en el agua o no está en el agua, porque como yo les decía, sabemos que hay plantas, hay embriófitas acuáticas, pero esas embriófitas acuáticas van a tener un esporófito multicelular, ¿sí? O sea, todas las características, van a tener estomas, van a tener un montón de características que tienen que ver con las embriófitas, más allá de su adaptación posterior a ese ambiente acuático. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno. ¿Quedó alguna duda de esto que vimos? Me pueden preguntar cualquier cosa, no me voy a horrorizar de nada y prefiero que me pregunten lo que se les cruce por la cabeza, porque todo es inspirador para ajustar cosas del curso, para ustedes mismos. Así que pregunten con total confianza. Eso en cualquier clase no tengo ningún problema. Yo esta presentación yo se la subo para que la puedan recorrer en otro momento si quieren. Y como les decía, la clase del miércoles se las voy a subir, se las voy a dejar disponible. En esa clase del miércoles voy a empezar a hablar de briófitos. Es decir, dentro de las plantas que viven actualmente y que son plantas terrestres y son embriófitas, el grupo con características más primitivas. Primitivas en el sentido de que son el grupo más sencillo. Y esos briófitos no tienen tejido vascular, ¿sí? O sea que en algún punto, por muchas características, están más cerca de las algas. No tienen tejido vascular, ¿está? Y dentro de las terrestres son las únicas que no tienen tejido vascular, ¿está? Así que les voy a contar en la clase. Hay distintas, les voy a decir un poquito sobre la clasificación, porque hay distintos tipos de briófitos, pero más allá de la clasificación que les voy a dar, que es tedioso, porque tiene que ver como con diversidad y, bueno, nombres, a mí lo que me va a importar de este grupo es que quede la idea del grupo en general, ¿está? Cuando hablo de briófitos, es un nombre que mucho tiempo se usó para todo este grupo que viene. Pero la clasificación actual, la vigente, que yo se las voy a poner en la clase, dice que las briófitas es solo un pequeño grupo y hay otros nombres. Es digamos, el nombre de una división y hay otras divisiones vasculares, de plantas avasculares. Por eso cada vez que yo digo briófitos sensulato es en general y es como se conoció durante mucho tiempo a todas las plantas avasculares. Aunque ahora el nombre taxonómico es de un pequeño subgrupo. Bueno, yo les voy a contar por ahí las diferencias que hay entre los distintos subgrupos, pero que lo que voy a pretender es que quede una idea general del grupo. Que sepan que todo ese grupo son plantas que no tienen tejido vascular y son las únicas de las plantas terrestres que tienen un ciclo biológico diferente. Porque el cuerpo principal, el que vemos cuando vemos los musguitos que salen en los troncos de los árboles o en las grietas después de una intensa lluvia, ese cuerpito verde, ese césped chiquitito verde, es la fase gametofítica. O sea, la fase 1N. Y la fase 2N, que es la esporofítica, es chiquitita, vive poco tiempo, y salvo que estemos mirando muy atentamente, no nos dimos cuenta. O sea que en el ciclo, el balance predomina la fase gametofítica y la esporofítica está reducida. ¿Sí? Y eso es muy diferente de lo que pasa con los otros grupos que vamos a ver. Grupo llamado helecho, por pensar que ustedes conocen algún helecho, ¿no? Los helechos, los licopodios, los celaginelas.
y grupo plantas con semilla, gimnospermas y angiospermas, donde lo que conocemos como planta y lo que reconocemos, esto es un helecho, esto es un girasol, es el esporófito. ¿Y el gametófito dónde está? Bueno, después lo vamos a buscar, ¿sí? Pero en estas plantas terrestres, si se trata de briófitos, lo que veo es el gametófito. Lo otro no sé si me doy cuenta que está. Y en los otros grupos lo que veo es el esporófito. ¿Sí? O sea que en el camino evolutivo cambió la preponderancia de una fase y de otra. Entonces eso es lo que llama bastante la atención en este grupito que tiene que ver con la clase que viene. Y como les digo, más allá del nombre de cada grupo, me importa que se queden con las características básicas de ese grupo que apareció tempranamente en la escala evolutiva. ¿Está? Vayan a lo esencial, ¿sí? Bueno, ya está. Sí, decime. Sí, 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 sí. Cuando vos me decís datar, ¿me estás hablando en la escala evolutiva? Y, a ver, vos imaginate que eso es tan complejo de estudiar. Todo esto de que se trata de ubicar cuándo apareció una ventaja evolutiva, cuándo apareció una característica determinada, es una historia que se arma. Y pasan los años y viene alguien con un argumento distinto y tira por tierra eso. Vos fíjate, yo lo que mencioné es mínimo, pero hubo un montón de cambios en las ideas que se tenían cuando apareció la valoración desde lo genómico versus una historia contada por fósiles. ¿Tá? Pensemos en la misma historia de la humanidad. Todo lo que se puede decir a partir desde que se encontraron testimonios escritos y todo lo que pasó antes son interpretaciones, historias que se van tejiendo, ¿no es cierto? Entonces, esto que vos me decís, bueno, es algo, un área muy compleja, muy compleja. Uno va aceptando lo que va apareciendo y bueno, todo hay que tomarlo con pinzas porque mañana puede cambiar. Yo realmente no creo que se pueda datar esas cosas con total exactitud. Y después, esto que vos me decís de la mejor captación, es cierto, no lo tienen todas las algas. Entonces, cuando yo estoy hablando de la mejor captación, estoy hablando en líneas generales y meto en la misma bolsa todas las algas y estoy metiendo a todas las plantas. Obvio que habrá algas que tienen dentro de las mismas algas, no es algo que vamos a ver en este curso, pero vemos algas muy sencillas y otras algas como las, no sé con qué nombre las vieron ustedes porque fueron cambiando, las algas pardas, las heterocontófitas u ocrófitas, o ahora son ocrófitas creo. Esas algas tienen una estructura que cuando la ves parece una planta, tienen un grampón para ajustarse, tienen como una especie de tallo cauloide, unas especies de hojas o filoides y vesículas de flotación para mantener esas especies de hojas. Esas algas inclusive tienen algunas células conductoras, lo que se considera un vestigio, o sea, hay una diversidad. Entonces, con respecto a esto de la captación, se está englobando a todas las algas y a todas las plantas. Entonces, en el agua tienen que estar a una
profundidad determinada, ¿sí? En la Tierra ese obstáculo no está. Obviamente, puede haber una planta más alta y hacerle sombra, pero aparecen otro tipo de cosas, y por eso hay adaptaciones de plantas que no pueden crecer tanto en alto y competir, y en cambio, no sé, son trepadoras, o están colgando, o bueno, pero esto de mejor o no se toma en términos globales y son estadísticas que hacen globalmente, ¿eh? Siempre vas a encontrar algo que se te sale de rango, ¿sí? Y bueno, y son las cosas que a uno lo hace sorprender y maravillar, y está buenísimo. Pensar que una alga pueda hacer eso, tener ese recurso, es algo impresionante, ¿sí? Y bueno, tantas otras cosas que nos maravillan de cualquier organismo vivo, ¿eh? Y lo que vos me decís, bueno, las cosas que se han datado, bueno, se han datado y nos agarramos de esos datos, pero cuánta certeza o cuánto se puede hacer, no sé. Yo creo que es un campo muy complejo, en el que se está trabajando mucho, pero es muy difícil. Por ahí es un área que a vos te interesa y que podés desarrollar vos. Y entonces algún día lo podés contar en un curso. ¿Qué te parece? Ah, bueno, bueno. ¿Los que están acá, qué piensan? ¿Hacer investigación o volcarse a la parte docente? ¿O las dos cosas? ¿O trabajar en otra área? No saben, están abiertos. Me inclino a la investigación, pero es difícil saber, qué sé yo, tal vez uno llega y dice, ay, no, esto al final no me gusta y termina siendo docente, Claro. o te vas a otra cosa. Lo mejor que a uno le puede pasar es probar. Y ojalá puedan probar